Hi, I'm Samuel Borrello. Welcome to this video presentation. Today I want to talk about the prepositions. I'm very happy to have you here. Let's begin. In Spanish, hola, soy Samuel Borrello. Bienvenidos a esta video presentación. Hoy quisiera hablarles sobre las preposiciones. Estoy muy feliz de tenerles aquí. Comencemos. Un momento de reflexión. Pensemos por un momento que la gramática es el código esencial que asegura la claridad, precisión y coherencia del lenguaje. Funciona como la estructura lógica que permite al emisor construir mensajes de manera efectiva y al receptor comprenderlos sin ambigüedades, otorgando además credibilidad al comunicador. Sean todos bienvenidos. The prepositions. Las preposiciones son palabras que sirven para relacionar un sustantivo, pronombre o frase con otra palabra dentro de una oración. Indican relaciones de lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, entre otras. Como por ejemplo podemos decir, yo voy al parque. En el español la preposición es al. Une la primera frase, yo voy, con el sustantivo parque. En inglés diríamos I go to the park. I go to the park. To sería en este caso la preposición. For example, the books is on the table. En español sería el libro está en la mesa. Otro ejemplo sería, another example, I go to the store. I go to the store. Voy a la tienda. Aquí tenemos dos preposiciones. En el primer ejemplo, on, en el segundo, to. ¿Cuáles son las características o funciones de las preposiciones? Primero, relacionan palabras, pues establecen vínculos entre diferentes partes de la oración. Segundo, indican relaciones de lugar, tiempo, modo, causa, etc. Tercero, son invariables, es decir, no cambian en género o número. Y por último, son esenciales para dar claridad y precisión a la comunicación. Es decir, una oración sin preposición es una oración dividida en frases o en partes. Las preposiciones se encargan de unir palabras para dar a luz una idea. Existen tipos de preposiciones. El primer tipo que pudiéramos hablar, una de las más comunes, serían las preposiciones de lugar. Estas indican ubicación, dirección, origen o destino. En el inglés, algunas de las más frecuentes son in, que quiere decir dentro de, on, que quiere decir sobre, es decir, cuando hace contacto sobre una superficie, under, que quiere decir debajo de, in front of, delante de o enfrente de, behind, que quiere decir detrás de, next to, que quiere decir junto a, between, entre dos lugares. Pudiéramos aquí ver algunos ejemplos de un gato ubicado en diferentes partes. In front of, el gato está enfrente de la caja, the box. En la siguiente tenemos al gato en otra posición, behind. El gato está detrás de la caja. En la siguiente vemos al gato flotando sobre la caja. En este caso sería above. Above quiere decir sobre, pero no haciendo contacto sobre la superficie. Es decir, se diferencia de on porque on está sobre directamente la superficie, mientras que above no hace mención a contacto directo, está sobre sin hacer contacto en la superficie. En la otra tenemos al gato entre dos cajas. Ahí se emplea la preposición between, entre. El gato está entre las dos cajas.
En la siguiente podemos ver, a diferencia, se utiliza la preposición on, pues el gato ahora sí está teniendo contacto sobre la caja. A diferencia de above, en la parte superior, el gato se encuentra flotando. En la siguiente podemos ver el gato bajo la caja. En este caso se utiliza la preposición under, debajo de, under. En la siguiente, en la parte inferior izquierda, tenemos otro. El gato está dentro de la caja. En este caso se utiliza la preposición in. Indica que el gato está dentro de la caja. En el siguiente ejemplo, en el centro, en la parte inferior, podemos ver al gato cerca de la caja. En este caso se utiliza la preposición near. Near, que quiere decir cerca de la caja. Y de último, en la parte inferior derecha, tenemos al gato de un lado de la caja, que quiere decir beside. Está de un lado de la caja. Están las preposiciones de tiempo también. Estas preposiciones indican duración, inicio, final o un momento específico de la acción. Podemos mencionar algunas como after, in, on, before, at, during, and for. Hay una diferencia en estos casos. Cuando hablamos de preposiciones de lugar y de tiempo, in, on y también at, tienen ciertas diferencias. Cuando hacemos uso de las preposiciones de lugar y utilizamos in, on o at, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando utilizamos in es algo amplio, es decir, hacemos mención que dentro de un espacio cerrado o área grande, país o ciudad, etc. Mientras que cuando utilizamos el on, es como un punto medio sobre la superficie o línea, es decir, en una calle, un piso o un medio de transporte grande. A diferencia, cuando utilizamos at, es específico, un punto, un lugar o una dirección concreta, es decir, in, algo amplio, on, algo medio, at, algo específico. Esto es para las preposiciones de lugar, cuando son empleadas como preposición de lugar. Ahora bien, cuando son empleadas como preposiciones de tiempo, in indica el mes o el año, mientras que on indica el día marcado, una fecha exacta. At indica la hora exacta del día. También hay una diferencia cuando son empleadas como preposiciones de tiempo. Ahora bien, podemos observar una tabla con las tres principales clasificaciones de las preposiciones. Si bien es cierto, existen muchas, pero en este caso vemos a las tres más comunes o más frecuentemente empleadas. Las de movimiento, las de lugar y de tiempo. En las de movimiento podemos mencionar la preposición to, ya la conocíamos. En el primer ejemplo citado, I go to the park. Yo voy al parque. Go to. La siguiente, across. Across hace referencia a través de. Along, a lo largo. Around, alrededor. Into, and, dentro. Over, sobre. Out, fuera o afuera. Up, arriba. Down, abajo. En las preposiciones de lugar, nosotros podemos ver que se encuentra in, en español en, above, encima, on, sobre, at, en, below, debajo, beside, al lado, behind, detrás, near, cerca de, between, entre. En las preposiciones de tiempo podemos ver igualmente la presencia de in,
En este caso, en nos puede señalar minutos. También vemos que se encuentra for, es por, at, que podemos utilizarlo para referirnos a las, en este caso empleándolo para señalar una hora. During, durante, before, antes, since, desde, until, hasta. Sin embargo, por acá tenemos también una tabla donde nos ubica algunas otras funciones semánticas de las preposiciones. Tenemos las de causa, las de finalidad o propósito, las de posesión o pertenencia, las de modo, medio o manera y las de compañía. En las de causa podemos ver a because y from. Because, porque, y from, de, causa. En las de finalidad podemos, o de propósito, citar a for y a to. For es para y to a. Las de posesión o pertenencia normalmente se les agrega en algunos casos la s posesiva o el of, que quiere decir de, para indicar una posesión. En las de modo o medio podemos señalar by, with, in, through. En esta podemos nosotros citar también que with entra en las de compañía. Indica que se está desarrollando algo con la presencia de otra persona o de otro sujeto. La importancia de las preposiciones. ¿Por qué es importante las preposiciones? Primero, porque facilitan la comprensión del mensaje. Es decir, un mensaje sin preposiciones sería un mensaje sin conexión, un mensaje sin coherencia, sin sentido, en el cual sería difícil percibir la idea de lo que se quiere comunicar. Segundo, expresan relaciones complejas en una oración. Es decir, que aunque sean sencillas, expresan ideas profundas a través de ciertas expresiones. Y tercero, son fundamentales en la escritura del idioma. Como conectivos, como palabras de relación, son fundamentales en la estructura del idioma. Un mensaje sin preposiciones sería un mensaje dividido, un mensaje sin sentido, sin coherencia, al cual sería muy difícil poder descifrar cuál es la idea que se trata de transmitir. En resumen, las preposiciones conectan de la palabra a la idea de forma completa. Thank you for your attention.